Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un capítulo más de Zero Trust Academy. El día de hoy nos acompaña Álvaro Llera y como siempre Arturo Mandujano. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a este evento y pues vamos a aprovechar toda tu sapiencia en identidad legada. Vamos a ver cuánto da. Exacto, vamos a platicar de directorio activo, eh, por qué seguimos usando directorio activo, eh, o por qué las organizaciones siguen utilizando directorio activo, riesgos de directorio activo y muchas cosas más. Entonces, Bien, de acuerdo. Sí, y esto es importante y por eso trajimos a colación este tema, porque justamente para muchas organizaciones es el corazón de la identidad. Todavía sigue habiendo un laberinto de sistemas legados, servidores antiguos, protocolos que seguimos manejando, que ahorita seguramente Álvaro vamos a profundizar un poco más en ello, que de alguna forma se consideran seguros, ¿no? Entre comillas, y que y se consideran así por la razón de que a esa organización y en ese momento no ha sido atacada o vulnerada bajo esos protocolos, ¿no? Actualmente tenemos un nuevo entorno donde existe autenticación legal moderna, existen diferentes métodos más robustos de autenticación basados en certificado, protocolos como SAML, OpenID, etcétera, que nos ofrecen características más robustas de autenticación. Tenemos incluso ahora un nuevo entorno donde existe la inteligencia artificial que pues no solamente es una herramienta de defensa, sino también es una arma de ataque masivo que pudiera llegar a estar en manos de actores malintencionados. Y pues estos sistemas legados son justamente el blanco perfecto para, para, para estos actores. Eh, no nos podemos permitir seguir viviendo en el pasado, pero existen algunas particularidades, ¿no? Seguramente en muchas organizaciones tenemos algún sistemita, algún aplicativo, etcétera, que existe desde hace muchos años, que depende de esta identidad legada y que actualmente no se puede migrar por alguna razón, ¿no? Ese es el tema que tenemos el día de hoy, identidad legada, y pues la primera pregunta que yo les haría a los dos es, ¿por qué seguimos utilizando el directorio activo cuando tenemos todas estas opciones, cuando sabemos que existe Entra ID y otros proveedores de identidad más robusto? ¿Por qué seguimos utilizando Active Directory y manejamos una identidad híbrida? híjole, yo creo que uno de los principales puntos sigue siendo el miedo a despegarse de lo que ya conocen, ¿no? Y combinado con aplicaciones legadas que siguen dependiendo de directorio activo en on-premises. El no transformar eso hacia aplicaciones SaaS o aplicaciones en nube, yo creo que es uno de los factores. No sé tú, Álvaro, ¿qué opinas? Yo creo que sí, coincido en que el tema de las aplicaciones legadas es el principal blocker que no permiten que las infraestructuras se actualicen pues totalmente a Entra ID. También, o sea, empecemos a ver como un poco de historia de por qué estos ambientes tienen tanto tiempo. Normalmente hay directorios activos que se generaron en Windows NT, Windows 2000, sobre todo Windows 2000, que fue cuando empezó a explotar el impacto. Y hay infraestructuras que tienen 20, 25 años, y pues en 20, 25 años ha habido una gran cantidad de administradores que han pasado por esos infraestructuras y pues han hecho muchas configuraciones, ¿no? Han amarrado sistemas de nómina, tienen sistemas de GPOs que pueden administrar y dar cierta seguridad a un cierto nivel a los equipos. Entonces, todo esto ha venido acarreándose por mucho tiempo. Básicamente el directorio activo pues, estuvo vigente tal vez unos 10, 15 años y a partir de ahí empezó a poder extenderse, porque la verdad es que hay una extensión por ahí del 2012, 2015, cuando empieza a ser un ambiente híbrido. Ahorita
la mayoría de las empresas tienen ambientes híbridos que tienen identidades en la nube, identidades que sincronizan desde on-prem y desde ahí se ha podido extender, pero la razón por la cual todavía las empresas siguen teniendo esa dependencia del directorio activo, básicamente es por las aplicaciones legacy. Y normalmente estas aplicaciones legacy a veces están relacionadas con temas de dinero. Es muy, muy complicado migrarlas. Tocas un punto que me parece muy importante, que es el del dinero. ¿Qué sale más caro? ¿Mantenerte en on-premises o moverte a ambientes de nube? Porque hay que considerar que hay que tener un data center, ¿no? Pólizas de mantenimiento o para los servidores, pólizas de garantía, el costo de un data center. ¿Tú qué crees que convenga más o no sé qué opinen ahí? Adelante, adelante. Perdón, Azul. Yo creo que, o sea, sí el costo que va a tener el mantenimiento de un data center, pues influye. Ahí creo que el tema y un blocker adicional al dinero es el tema de que a veces no se puede como tal migrar esas aplicaciones a la nube. No podemos crear un Enterprise Application para que haga la misma funcionalidad que hacía en un servidor, no sé, 2003, con una aplicación que ya ni siquiera tiene soporte. Esa parte de la migración es lo que lo detiene, yo creo que al cliente, porque realmente ahí ya no se va a hablar de migrar, sino más bien es una rearquitectura completa, es volver a replantear el problema que se tiene, pero ahora utilizando las herramientas actuales de la nube. Pero más bien, yo donde voy es, ¿qué me sale más caro? ¿Mantenerme en on-premises o irme a la nube? Depende, yo creo que ahí depende de la situación. Creo que lo que comentaba Álvaro es importante respecto a la inversión que se tiene que hacer en una organización para desarrollar y convertir esas aplicaciones legadas en soluciones nuevas que pudieran ser ya bajo un entorno PaaS o más robusto. Es ahí donde se les complica mucho, ¿no? Eh, en algunos casos, y ahí podemos platicar un poquito más de la experiencia, ¿no? Sí, hay algunas organizaciones que tienen aplicativos que nadie sabe cómo se hicieron, el proveedor que los hizo ya no existe, las personas que en su momento las implementaron ya no pertenecen a la organización, nadie sabe qué pasó con ese aplicativo y pues ante todos esos escenarios, pues prefieren mejor no le muevo porque sigue funcionando y y asumir los riesgos. Porque fíjate que durante muchos años, perdón, durante muchos años me tocó ir con clientes que queríamos migrar la versión de Exchange Mm. y no podíamos porque tenían ay, el, el esquema, la versión de esquema, el nivel funcional en 2008 Mm. y no lo podían mover porque tenían aplicaciones y entonces, O en 2003 yo creo, porque era más complicado, de 2003 a 2008. exacto, o versiones muy viejas del nivel funcional. Entonces, ¿qué sucedía? Que no podíamos cambiar. Y Sí. entonces se comenzó a hacer más y más largo el problema, al menos con Exchange, ¿no? Y no me quiero imaginar si siguen utilizando aplicaciones con autenticación básica, ¿no? Cosas que van a ser muy fáciles de explotar. Y esa, es por eso es a donde voy, ¿no? Esa falta de, no sé si es visión, o sea, todas las tendencias de industria iban hacia la nube y por qué seguían pensando que director activo se tenía que quedar. No sé. Yo creo que ahí es el tema de que los usuarios, o sea, has tenido tu identidad durante 10, 15 años en una infraestructura, le has asignado a esa identidad 500, 800 grupos, has dado permisos, tienes de manera muy artesanal configurado
la parte del directorio activo. Y como bien mencionas, a veces el tema de moverle es algo que impone respeto. Y creo que también a raíz de esas migraciones de 2003 hacia XP, perdón, hacia 2008, realmente en esa migración hubo un cambio en el tipo de autenticaciones que se dejaron de utilizar en el 2008. Tenía que configurarse una GPO para poder tener una retrocompatibilidad. Muchos administradores no lo sabían. Al hacer este cambio, tronaban y dejaban sin acceso a usuarios, servicios, correo. Entonces, yo creo que ese miedo también este, de hacer una migración, incluso al día de hoy, cuando les comentas a los clientes, hay que migrar tu directorio activo a 2016, 2019, todavía tienen esas reminiscencias de qué fue lo que pasó en esos periodos de migración. Bueno, está bien, me parece. Está interesante porque muchas veces no estamos invirtiendo tal vez donde se debe, ¿no? Y bueno, hablando de los riesgos que nos ponemos eh, por no invertir en esas aplicaciones, ¿nos podrías hablar, Álvaro, un poquito de las amenazas que actualmente existen en el directorio? ¿Qué es lo más común que vemos y a lo que nos exponemos por tener un directorio activo como Identity Provider principalmente? Correcto, sí. A ver, un poco ahí de contexto. Eh, el directorio activo utiliza básicamente NTLM y Kerberos como métodos de autenticación. NTLM es un protocolo del 93, Kerberos se empezó a popularizar a partir de Windows 2000, ya estaba creado desde antes, fue desarrollado en el MIT, pero estos métodos, sobre todo NTLM, pues no tenían no estaban hechos con seguridad. Simplemente la única seguridad que hacía era el password que se generaba, lo cifraba y, bueno, generaba un hash. Y la autenticación era, yo presento mi hash hacia cualquier, la identidad. Kerberos es un poco más, evolucionó esto y aparte de ahora generar o manejar tickets, este, también asigna los permisos para poder asignar y es una autenticación mutua. Yo me autentico como usuario, pero también el servicio al que yo quiero acceder también se va a autenticar. Entonces, son protocolos muy viejos que no estaban diseñados inicialmente en protección o en tener seguridad. Kerberos es uno de los más, es más seguro que NTLM. Ahora, como les había comentado, o sea, estos protocolos, o se ha usado el directorio activo por 20 años, 20, 25 años en muchas organizaciones, y esto genera que hay o ha habido mucho tiempo para que los atacantes puedan entender bien los protocolos a profundidad, buscar vulnerabilidades. Por ejemplo, Mimikatz fue una de las herramientas que desarrolló un ingeniero francés, pues para poder extraer hashes de NTLM, de las autenticaciones, porque estas se guardan en memoria. Entonces, él pues había estudiado, tenía contexto de cómo funcionaba este proceso de autenticación y lo que hace es desarrollar una herramienta que puede extraer. Entonces, por todo este tiempo que hemos tenido, o sea, muchos atacantes han madurado muy bien las vulnerabilidades del directorio activo, ¿no? Ahí tengo, perdón, tengo una pregunta. ¿El utilizar Mimikatz es una vulnerabilidad o es parte del desarrollo del protocolo? Porque yo entiendo que una vulnerabilidad sería por donde me puedo meter desde fuera. Y Mimikatz, ¿cómo trabaja? Mimikatz lo que hace es, puede leer la información guardada en el hash, perdón, en la memoria del equipo. Puede ser en el ELSAS o en el SAM. De ahí extrae la información, extrae el hash. ¿Pero es vulnerabilidad? Eh, Yo digo que no, no, yo digo no que es una no. vulnerabilidad, es que ahí vamos repito,
Cuando se creó NTLM no estaba pensado en seguridad. Entonces, Porque es un protocolo muy viejo. ya, te voy a exponer un poco un escenario. Imagínate que tú tienes tu llave de tu carro. Esa llave tú la tienes, con esa abres, ¿no? Un carro de los viejitos. Entonces, al coche no le importa quién es el conductor. Si tú me presentas esa llave, yo lo prendo y me muevo para donde tú me digas. Ese es NTLM. Tú le presentas la llave, prendes el coche y tú puedes tienes el acceso al coche y te puedes mover. ¿Qué hace Kerberos? Kerberos es como una llave de ballet. Te va a decir, ok, puedes manejar ahorita el coche, pero nada más aquí no tienes la capacidad de moverte más lejos. Es un acceso temporal. También tienes tú la llave, el acceso y puedes realizarlo, pero es más restringido que NTLM. Ahora, ¿qué pasa con los autos modernos? A lo mejor para encender tu coche tienes que poner tu huella digital, tienes que tener una comunicación con tu dispositivo móvil. Es una evolución de, a ver, ya no me interesa que traigas tú solamente tu llave, la introduzcas, quiero ver que realmente el que va a conducir ese coche es Ernesto Cobos, no que le hayas prestado la llave a Arturo y que le esté manejando, no, ese coche va a responder a ti. Es un poco la evolución y una comparativa un poco, si quieres, eh, burda de cómo estos protocolos podemos utilizarlos. Ahora, respondiendo a la pregunta, no es una vulnerabilidad Mimikatz. Mimikatz es una herramienta que te va a ayudar a encontrar la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad ya estaba ahí, ya está en la vulnerabilidad en NTLM o en Kerberos. Simplemente esta herramienta es la que te permite ver esa vulnerabilidad. Es decir, que no existe, o como tal, no es la vulnerabilidad propiamente del directorio activo, sino del protocolo. Exacto, el protocolo es el que es inseguro. Repito, no se diseñó con seguridad porque en los años 90, inicios de los 2000, pues nadie estaba preocupado por un ataque para robarte una identidad. Recordemos también que en ese momento el perímetro, pues eran los firewalls, era la infraestructura de red. Entonces nadie se preocupaba, decía, pues mira, si una identidad tiene que utilizar un hash y ese hash se reutiliza, pues a nadie le interesa porque estamos en un entorno seguro. ¿Qué pasa? Cuando empieza a introducirse la era de Internet y que ahora puedes acceder a sitios con tus identidades, pues ese perímetro físico pues empieza a tener grietas. Y ahí es donde empieza a verse la falla de protocolos viejos como NTLM, porque pues no estaban diseñados para utilizarse en una era de Internet. Y actualmente no tienen alguna actualización, no tienen ningún soporte, No, nadie le mueve. no. Realmente ahí lo que pasó es que tuvo que haber una evolución de la identidad, un nuevo paradigma. Ahora vamos a utilizar una autenticación moderna. NTLM utiliza hashes, Kerberos utiliza tickets, la autenticación moderna utiliza tokens. Entonces, estos tokens traen información, en cierta medida se basan en la estructura que tenía Kerberos de cómo protegerlo, pero toma lo mejor de Kerberos y aún así lo mejora. ¿Para qué? Para que en un mundo en el cual utilizamos comunicaciones vía internet y que yo me interconecto, pueda acceder desde cualquier lugar, esa identidad traiga sus credenciales y pueda acceder a estos sitios. Sí, porque incluso OAuth 2.0 es un protocolo de autorización, no Hallamos todos, bueno, está autenticación y mezclado autenticación. autorización y autenticación, ¿no? No es lo mismo, o sea, yo siempre uso el ejemplo de un hotel, ¿no? Si utilizo autenticación moderna, me dan una llave que abre cualquier puerta del hotel y me puedo ver donde yo quiera y entrar a todos los cuartos, con autenticación básica o legada. Con autenticación moderna me dan la misma llave, pero solamente tengo permiso al piso 7 y al cuarto 25. ¿No? No tengo acceso a más, y eso es la diferencia con los protocolos, ¿no? Correcto, te restringe más desde el mismo token a qué puedes y qué debes de acceder. O sea, una cosa es la autenticación, yo soy quien digo ser, y ahora la autorización es a qué tengo acceso siendo quien soy yo. Okay. Oye, bueno, ya hablamos un poquito de esas vulnerabilidades y hay algunas técnicas que se pueden aplicar bajo estos protocolos, como puede ser el roasting,
pas de hash, pas de ticket. Justamente quería preguntarte, ¿qué ocurre cuando alguna de estas técnicas se puede llegar a cabo en algún tema? ¿Cómo nos protegemos de eso? Si ya sabemos que al protocolo no le podemos mover nada, ¿no? Ya sabemos que no hay una actualización, un parche para NTLM, para Kerberos, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer para, para defendernos de esas vulnerabilidades que son tan fáciles de aprovechar? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, uno, empezar a dejar de utilizar esos protocolos, ¿no? Dentro de los protocolos legacy hay unos más vulnerables que otros. Por ejemplo, WDAGES es lo mismo que NTLM, pero ese puede llegar a guardar en texto plano el password. Entonces, Viejísimo, ¿no? es exacto, y esa es todavía una versión anterior. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? En nuestros ambientes, por default no vienen deshabilitadas esas opciones. Entonces, hay que hacer un hardening para poder deshabilitar esos protocolos legacy. NTLM hay dos versiones, versión 1 y versión 2. Básicamente, o sea, las dos son inseguras, pero la versión 2 ofrece un poco más de seguridad y no utiliza cifrados, perdón, no utiliza MD4 como cifrado de hash. Entonces, esto pues también es importante empezar a quitar ese tipo de autenticaciones. En la parte de Kerberos, pues lo que podemos hacer es configurar nuestros controladores de dominio para que utilicen cifrados AES de 128 y que dejen de utilizar, por ejemplo, DES, que es el Data Encryption, que es un método de cifrado, que lo desarrolló IBM en el 76. Entonces, imagínate, ya fue de los primeros métodos de cifrado. Entonces, repito, el paso del tiempo va a hacer que esos cifrados, esos métodos de autenticación en algún momento vayan a ser vulnerables. Oye, y bueno, MDI nos puede ayudar para protegernos, ¿no? Bueno, Microsoft Defender for Identity es una herramienta que nos puede ayudar. ¿Hasta dónde nos puede ayudar MDI? O sea, ¿qué puede ser? Porque MDI no es la herramienta de defensa, ¿no? Está claro. Pero MDI va a estar atenta a qué sucede, ¿no? Platícanos un poquito de qué puede ser MDI, cómo nos ayuda. ¿Qué hace MDI? Si tú no tienes una herramienta tipo MDI, o sea, realmente lo que pasa en tu directorio activo no tienes visibilidad, no tienes manera de conocerlo. Tal vez un atacante ya está adentro, está haciendo una enumeración, está tratando de ver, no sé, las zonas de DNS, registros, usuarios, grupos privilegiados, los miembros. Ya está haciendo un escaneo y aparte está también a lo mejor buscando cómo elevarse privilegios, haciendo movimientos laterales. Si tú no tienes una herramienta que te dé esa visibilidad de qué está pasando adentro de tu directorio activo, pues de repente un día vas a llegar y vas a ver que los equipos están cifrados, aplicaciones dejan de funcionar y no sabes qué está pasando, ¿no? MDI lo que te va a ayudar es a monitorear tu directorio activo. ¿Qué va a monitorear? Va a monitorear ataques conocidos contra este tipo de protocolos, NTLM, Kerberos. Ahí funcionaría, me va a ayudar a protegerme contra Mimikatz, por ejemplo. Te va a decir si alguien está usando Mimikatz, Bueno, va a pero lanzar una alerta. ajá, va a haber una alerta. ¿Qué no hace MDI? MDI no va a detener que alguien utilice Mimikatz. Esa no es su función. MDI no va a detener que alguien así detenga un ataque. Porque el protocolo no te lo permite, ¿no? Sí, exactamente, no te lo permite. Y lo que te va a dar MDI es el conocimiento de que estás en este momento sufriendo de un ataque. Alguien ya está dentro de tu infraestructura, está corriendo Mimikatz en alguna herramienta, está queriéndose mover de manera lateral, está utilizando hashes en diferentes equipos o sea, el mismo hash presentándolo en el mismo en diferentes equipos para poder hacer movimientos laterales. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que el atacante va a estar moviéndose de manera lateral. Si de repente en esos movimientos laterales se encuentra una máquina donde en ese momento o en ese día
hubo una sesión de un administrador que se logueó, ese hash se queda en la memoria. Y eso es lo que busca el atacante. Dice, aquí me encontré un hash que tiene privilegios. Este hash me lo llevo y lo voy a presentar en otros equipos para poder escalar privilegios. Pero MDI justo hace eso, ¿no? Cuando alguien inicia MD. sesión en múltiples equipos en un periodo corto, ahí es donde también tiene una alerta, ¿no? Dice, oye, aquí alguien se está moviendo lateralmente. Es correcto. Oye, perdón, y entonces, que lo platicamos más adelante, pero se vuelve un tema operativo. Sí, sí, de acuerdo, porque justamente el Defender nos va a monitorear, va a alertar, pero pues también Hay que hacer algo, ¿no? debemos de darle seguimiento, sobre todo por lo que comentabas hace un momento, ¿no, Álvaro? Que debido a las limitantes del propio protocolo, no tenemos la posibilidad de responder de manera directa a esa ejecución de esas técnicas, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, tú tienes un monitoreo para ver cuando tu disco duro se llena. Si el disco duro te lleva una alerta y dice, está al 95%, no te vas a quedar esperando a ver que solito baje. No, te metes, empiezas a ver dónde están esos archivos, qué es lo que está generando que se ve, y tomas una acción para remediar eso y que el espacio libre vuelva a quedar en ese disco. Lo mismo ocurre aquí. MDI te va a dar la información de que algo ya está pasando en tu directorio activo. Movimientos laterales, algunos tipos de ataques, extracción de información, exfiltración de datos, pero tú tienes que hacer algo para poder hacer esta corrección. Ok. Nos platicabas hace un momento de que funciona a través de un monitoreo, ¿no? Que está el Defender for Identity está investigando justo sobre los eventos que pasan en el directorio. ¿Cómo funciona? ¿Qué necesitamos para que el Defender for Identity funcione? Correcto. Aquí ha habido evolución, como en todos los productos. Se tienen dos versiones actualmente de los sensores. Hay la versión del sensor 2 y la versión 3. La versión 2, bueno, te voy a primero decir cuáles son las características que deben de tener. Deben de tener a nivel de red, deben de tener acceso a una URL para poder acceder al portal de Azure y poder mandar la información, toda la telemetría que va a recolectar, la va a poder mandar a este portal. Entonces, sale por el 443, es una comunicación solo de salida, no entra nada por ese puerto, entonces no hay riesgo de exponerlo y que alguien pueda ingresar datos a través de ahí. Repito, utiliza un HTTPS, es 443 para poder hacer esta comunicación. Se instala el sensor en la versión 2, es un agente que se instala en los controladores de dominio. Ahora, aquí es importante también identificar qué otros elementos que guardan identidad existen en nuestro directorio activo. Están los controladores de dominio, están las entidades certificadoras, está el Entra Connect y servidores ADFS. Todos ellos manejan de alguna manera identidad. Entonces, este sensor, la versión 2, está hecha para poder instalarse en todos. Simplemente en el portal del security.microsoft.com, en la sección de identidades, se descarga el agente. Junto con ese agente hay una llave que trae la información del tenant al que pertenece. Entonces, en el agente se ejecuta, se empieza a instalar, pide en algún momento esta llave, se le da continuar, hace la instalación de los archivos y listo. Una vez que establece la comunicación con el workspace de la nube, queda funcionando. Ahí quisiera tocar un punto importante que me gustó que comentaras, es que debemos de vigilar todo lo relacionado con la identidad, ¿no? Si bien sabemos, cierto, sabemos que en los controladores de dominio efectivamente vive la identidad porque ahí están los datos propiamente de usuarios y contraseñas, etcétera, objetos, eh, no solamente es ahí, existe también en otro tipo de servicios, ¿no? Correcto, sí. Principalmente son estos elementos los donde existe la identidad. Ahora, hay otra versión nueva, que es la versión 3,
que esa versión ya no es un agente, bueno, perdón, el agente de la versión 2, aparte, ese agente cuando se instala utiliza un NPK, que es para tener trazas de red y poder tener información acerca de movimientos que hay en la infraestructura, en el dominio. Para la versión 3 ya no se utiliza un agente como tal, sino que utiliza el agente de Microsoft Defender for Endpoint, que se instale en los controladores de dominio, que es este Defender for Endpoint, va a utilizar, perdón, el MDI va a utilizar este motor del Defender for Endpoint para poder ejecutar y tener toda la telemetría del directorio activo. ¿Esto en qué se traduce y por qué lo hicieron? Bueno, consume menos recursos CPU y RAM de los controladores de dominio. A veces con la versión 2, cuando teníamos controladores muy justos, se instalaba el sensor y por toda la cantidad de información, protocolos, eventos que se generaban, saturaban el agente. Y este agente, por diseño, se pausaba hasta que pudiera otra vez recuperar performance del controlador. La nueva versión, la versión 3, consume menos recursos porque, repito, utiliza el motor del MDE para poder funcionar y no instala una herramienta adicional como el NPK para poder tener estas trazas. Oye, ahí tú mencionaste algo importante que me gustaría que nos mencionaras. La versión de sistema operativo, porque me hablaste de versión 2 de la gente y versión 3. Ujú. ¿Cuál será la versión mínima de sistema operativo con el que puede correr? Porque también he escuchado todavía que que hay controladores de dominio que están corriendo en Windows Server 2012, por ejemplo. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las versiones mínimas? Y esa es una pregunta. Y la segunda, con los recursos. Que nos platicaras un poco más. Ok, la versión mínima es la 2016 para el agente, tanto la versión 2 como bueno, el modelo, la versión 3 corre a partir de 2019. Entonces, versión 2 a partir de 2016, versión 3 a partir de 2019. ¿Qué pasa con esos escenarios donde, bueno, y esto también va un poco de lado con el tema de el, eh, el sistema operativo que está soportado en este momento, ¿no? O sea, 2012 ya está fuera de soporte. eh, y pues el sistema soportado en este momento es 2016 y todos los superiores. Entonces también por eso va de la mano con que el sensor no se puede instalar, bueno, no es que no se pueda, no está soportado. Yo he visto que Que no clientes de funciona, manera ¿no? recientes, Sí, he visto, ¿no? sí, en el 2012, o sea, me ha tocado clientes que me dicen, oye, yo todavía tengo mi PDC en 2012 y quiero instalar el sensor, ¿se puede? Sí, se lo instalamos para que no te quedes, porque también esto es importante, que todos los controladores deben de estar protegidos. Si tenemos uno que no está protegido, bueno, que no tiene el sensor, es un punto ciego. El atacante puede detectarlo y por ahí puede empezar a mover. ¿Y los recursos? ¿Qué tantos recursos? ¿Cómo hago ese cálculo de recursos? ¿Necesito memoria, CPU, disco? No sé. Mira, la herramienta tiene una tool llamada Tree Sizing Tool, que es una herramienta de Microsoft. Es básicamente un CMD que se ejecuta y que va a estar monitoreando por 24 horas toda la actividad que tienen los controladores de dominio de todo un ambiente. Solamente se corre en un controlador de dominio, va a extraer esa información, se genera un archivo CSV y ahí básicamente nos va a dar el dato de los nombres de los controladores de dominio, cuáles fueron los paquetes de entrada, salida, lo que procesó, etcétera. Y hay una columna que indica específicamente a este controlador de dominio le hace falta, no sé, un core, dos cores de procesamiento o 1, 2, 3 gigas de RAM. Entonces es una buena herramienta para poder estimar cuántos recursos va a requerir este tipo de controladores de dominio. Esto para no tener un impacto
servidores. Bueno, también es interesante mencionar que la parte del sensor, cuando efectivamente ya está instalado, si hubiera algún tema de rendimiento en los controladores de dominio, detiene la captura, ¿no? Detiene la captura para no afectar el funcionamiento y que de alguna forma siga atendiendo las autenticaciones. Lo malo, y es por eso la importancia de esta ejecución, que vamos a perder toda esta telemetría mientras el servidor tenga una carga importante de recursos. Pero eso que mencionas, Arthur, fíjate que me parece muy importante porque cuando les planteas instalar esta herramienta, ¿qué es lo primero que piensa el administrador de directorio activo? Que hay que recordar que los administradores de directorio activo, como ya lo platicó Álvaro, pues vienen desde hace muchos años, ¿no? Es su joya de la Con corona. la herramienta. Exacto, es su joya de la corona. Y no le pongas nada nuevo porque no sé qué va a pasar. Y entonces el temor siempre es, si el servidor se queda sin recursos, pude dejar de autenticar personas, o, bueno, usuarios, perdón, o aplicaciones, etcétera, y MDI hace todo lo contrario. Me quedo sin recursos y al primero que sacrifico es al sensor. La mala noticia, como bien decías, pues voy a perder telemetría, ¿no? Sí, correcto. O sea, lo importante aquí es el funcionamiento del controlador de dominio y a partir de eso poder monitorear adecuadamente con la telemetría del sensor. Si lo dimensionamos correctamente, pues no deberíamos de tener ningún problema, ¿no? Sí, sí, no debe de tener problema. Y también considerando que muchos de los controladores de dominio ya son virtuales, pues es mucho más fácil incrementar procesamiento, memoria RAM. Entonces, me ha tocado clientes que son muy proactivos en ese sentido, que dicen, no importa si nos hace falta este, pues meterle 2, 3 gigas de RAM, se lo podemos Ahora aquí incrementar. tenemos gigas para aventar en directorio activo en premios. Ahorita que está tan cara la RAM, pues, Exacto. Oye, Álvaro, ¿y nos podrías mostrar o no sé si traes algo listo como para ver cómo se instalan? ¿Podremos ver algo? Sí, 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 justo sí. traigo, no venía preparado. No, no venía preparado, tú ves pero sí. cuando quieras que mostremos tu escritorio, ¿eh? Sí, te indico, déjame aquí nada más abrir mi... Sí, quiero mostrarles primero. Listo, que es Miren, estoy aquí en el portal de security.microsoft.com y yo tengo un ambiente, mi dominio se llama zta.local. Este dominio consta de 4 controladores en este momento, ¿no? Si se fijan aquí, hay una sección que dice activación y aquí me aparecen 2 controladores de dominio. Ahorita vamos a entrar en detalles, pero tenemos acá, por ejemplo, sensores que se han instalado y que también están en 2 controladores de dominio. Entonces, estos controladores, el 3 y el 4, ya son sensores que están instalados, están ejecutándose, ya están reportando. Incluso aquí me indica cuáles son las versiones de cada uno de ellos. Tengo un mix, en este caso, de sensores. Y lo que voy a hacer acá, si se fijan, tengo 2 controladores que no están todavía activados. Tengo uno que dice que es el estado de la activación, uno que es susceptible de instalar el sensor, o bueno, más bien activar el sensor versión 3. El otro no tiene, por el sistema operativo que tiene, no puede instalar el sensor 3, entonces me pide o me recomienda que pueda instalar el sensor 2. Entonces mi controlador DC001 es el que tiene, nos vamos a conectar a él para poder ver cómo se instala. Ahí vamos a instalar el sensor versión 2 y después vamos a ver cómo instalamos el sensor versión 3 en este otro controlador. Entonces nos vamos aquí a este controlador de dominio. Yo ya descargué aquí, es más, bueno, déjenme regreso nomás para indicarles en dónde aparece aquí en la parte de sensores. Cuando yo le doy agregar sensor, me dice activar sensores, pues la versión 3. Y si yo le digo continuar con el sensor clásico, aquí es donde me da la opción para poder descargar
el agente y me da la llave que vamos a utilizar. Eso es lo único que necesito, eso lo descargo directamente de este portal y bueno, esto yo ya lo copié aquí a mi servidor. Entonces, tengo aquí el sensor Azure ATP Sensor Setup. Simplemente le voy a dar doble clic para poderlo instalar. Y ahorita que empiece a generar la instalación. Vemos que este servidor es un Windows 2016. Entonces, bueno, ya aparece aquí el wizard. Escogemos el tipo del idioma que vamos a utilizar. Le vamos a dar aquí siguiente. Aquí es donde me va a preguntar por la llave que vamos a utilizar. La pegamos y damos en install. Oye, Álvaro, en lo que se hace el proceso de instalación, ¿este proceso requiere un reinicio? Hay uno de los prerequisitos que requiere NetFramework 4.7. Ese específicamente es el que sí requiere reinicio. De hecho, en este wizard, cuando detecta que no tiene esa actualización, te dice que si la quieres instalar y ese sí va a requerir el reinicio. Me confundí. Si no tengo 4.7, tengo que instalarlo. Ujú, Y el instalar el 4.7 sí necesita un reinicio. correcto, Pero si tengo instalado 4.7, ya no necesito el reinicio. correcto. Que este es el caso me imagino. Ajá, sí, pues es un controlador 2016, entonces él ya tiene la versión de 4.7. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con los controladores viejos, de 2012 R2, que se tiene que instalar esa nueva versión de Que ya no NetFramework. están soportados. Ya no están soportados. eh, y bueno, ese es una de los problemas, ¿no? Cuando los equipos ya no están soportados, que hay que estar haciendo varias maromas para poder hacer que las aplicaciones funcionen. Oye, hace un momento hablábamos también de los requisitos de red para subir la telemetría, ¿no? A través del puerto 443 la nube de Defender for Identity Workspace puntualmente. ¿Y de manera interna se necesita alguna comunicación? Sí, particular? bueno, por default hay comunicación que debe de haber, por ejemplo, el puerto 88, 369, 3368, 3369, que son normalmente puertos relacionados con el directorio, perdón, activo y que deben de estar por default. Si es que por alguna razón algunos administradores de red restringen esas comunicaciones, sobre todo los puertos efímeros, son los que también se tienen que abrir para tener esa comunicación entre los sensores y los controladores de dominio. Ok. Bueno, vemos que aquí la instalación se completó. Simplemente le damos Finish y el sensor queda instalado. Vamos a regresar aquí a nuestra consola. Vamos a ver que puede que tarde un poco en reflejarse y sobre todo que empiece a correr. A veces aparece como onboarding. Aquí tenemos el DC001, que es el servidor que acabamos de agregar. Y vamos a ver, dice que está detenido. Esto es normal, puede tardar 10, 15 minutos en contactar y empezar a hacer registrarse y onboardearse en el portal de security. Entonces, bueno, tenemos aquí este controlador de dominio. Vamos a ir al otro, al D02. Este es el servidor que nos hace falta
onboardear. Este es un controlador que tiene 2019, o no, 2022, es un 2022. Y la ventaja que tiene es, este servidor ya tiene MDE instalado. Simplemente por eso ya me aparece en el Activation State que se puede activar con el sensor 3.x. Simplemente aquí yo le doy clic y le doy activar y listo. Me dice, ok, ya activé, ya no tengo aquí servidores disponibles para poder hacer activar. De hecho, aquí si vemos hay una opción que nos permite todos los controladores de dominio que se puedan activar, o los que sean elegibles, es decir, los que puedan instalarse el sensor, la versión 3, o de manera manual, yo defino cómo y cuándo poder activarlos. Y eso porque tienen ya están bordeados en MDE. Es correcto, sí, esa es la ventaja, que con la instalación del MDE yo ya puedo onboardear con un clic MDI. Es mucho más fácil. Y rápido, ¿no? Es más fácil, es más rápido, utiliza menos performance del controlador de dominio, que eso es algo que preocupa mucho a los administradores, como mencionabas, y pues es una evolución de esta herramienta. Y una pregunta rápida, ¿ese fue el sensor 2 o el sensor 3? El último que instalé fue el sensor 3. O sea, pueden convivir sensor 2 y sensor 3. Pueden convivir en un mix los dos tipos de sensores. Eso es muy, muy bueno porque nos permite, incluso si estoy migrando o haciendo Manejar la algo, migración, correcto. Es correcto, por manejar de una forma natural. es correcto. Y bueno, veamos acá, en la parte de los sensores, ya van a aparecer los 4 controladores de dominio, el 1 y el 2, que fueron los que acabamos de agregar. Por ejemplo, aquí el 1, vemos que ya aparece como ejecutándose, corriendo, y el número 2, pues bueno, ya aparece aquí en el proceso de onboarding. Entonces, si se dan cuenta, pues es fácil hacer estas configuraciones. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que yo ya agregué los sensores, el siguiente punto es generar las políticas, las GPOs de auditoría que vamos a utilizar en nuestro ambiente. Nosotros podemos utilizar, déjenme ver si lo tengo aquí, sí, este reporte, por medio de la herramienta, hay un módulo de PowerShell que se puede descargar en los controladores de dominio. Aquí nada más es necesario que esté en al menos uno. Este módulo nos va a poder ayudar a generar este tipo de reporte, y este reporte nos va a decir si tenemos la configuración de las auditorías. Por ejemplo, aquí en la parte del estatus nos dice cuáles están habilitadas y cuáles fallaron. La ventaja que tiene es que aquí en esta sección que dice Command to Fix, podemos correr literalmente estos comandos en PowerShell y poder generarlas. Este reporte, ¿cómo lo obtuviste? Descargamos el módulo de PowerShell y corrimos este comando que aparece aquí abajo. New MDI Configuration Report, especificamos la ubicación. ¿Cómo se llama el módulo, perdón? Se llama MDI, no, Defender for Identity se llama el módulo. Ese es el módulo que hay que descargar para Sí. poder ejecutar esto. De hecho, Sí, no sale en el reporte. déjame abajo, ver. de esquinita, mira. Ajá. Sí, perfecto, acá está. Sí. Es- Este es el módulo que uno descarga. ¿Cómo se ejecuta? Mira, digo, ahorita puede que me marque error, pero... Perdón. Estos son los comandos que podemos ejecutar. Uno es para instalar el módulo, así, install module name Defender for Identity, y luego import module Defender for Identity, y este comando
que viene aquí abajo, es el que nos genera El reporte. el reporte que estamos viendo aquí. Y repito, al correr estos comandos, generan las GPOs y con esto nosotros ya tenemos pues, nuestra Hace auditoría la configurada. remediación de esas GPOs. Las GPOs se pueden En caso de que no generar. estén, perdón, bueno, en caso de que no estuvieran preparadas y marque error, Exacto, hace la remediación. se puede generar manualmente las GPOs, pero este comando pues ayuda a que en 10 segundos puedas generar la GPO y tener la auditoría para la protección del directorio. Ok, pues creo que con esto vemos que es relativamente fácil la instalación de Defender for Identity, con que cumplamos los requisitos no deberíamos de tener ningún problema, y con las consideraciones de hardware, ¿no? Que nos indique el tree sizing, ¿no? Correcto. No sé si nos esté faltando algo más del Defender for Identity en cuanto a la instalación, o quieres comentarnos algo más de este proceso. No, realmente es lo que traía para mostrarles de cómo se instala el Defender for Identity. Ok, de acuerdo, muy bien. Y bueno, ya que una vez que lo tenemos instalado, pues Que sigue. que sigue, ¿no? Platicábamos de esto, ¿no? Que esta, como cualquier otra herramienta, no es una solución mágica que nos va a permitir tener un escudo protector contra las amenazas, sino más bien es una parte del monitoreo que nosotros debemos de estar llevando a cabo constantemente, y como te gusta decirlo a ti, Ernest, de manera disciplinada, y lograr llevar un seguimiento de esas posibles amenazas, de esos posibles riesgos, ¿no? Así es. Y creo que aquí, no sé si vale la pena mencionar rápido Sí, bueno, proyecto sí, de justo, monitoreo. así que eh, tenemos algunos artefactos que desarrollamos sobre el proyecto GOL para la parte de justamente estas tareas operativas que incluyen también a Defender for Identity, y pues es una herramienta que nos puede llegar a facilitar el seguimiento de estas alertas que pudiera estar disparando el propio Defender for Identity. Ok, entonces vale la pena dar una revisada. Si la herramienta va a estar monitoreando lo que ya nos explicó Álvaro y Arturo, que solo generan alertas y me están avisando, hey, se están metiendo a tu casa, hey, alguien ya abrió la puerta del cuarto, ¿no? Pero si no las estamos mirando, pues se van a robar mi casa, ¿no? Correcto. Si alguien no las está atendiendo, voy a comentar rápido, hace muchos años teníamos un reporte que llegaba a diario a un administrador y de repente un día no funcionó el correo. ¿Qué pasó? El certificado había expirado porque nadie miró el reporte. Tenía 2 meses Eso avisando. casi no pasa. Exacto, tenía 2 meses avisando, se va a vencer. Aquí va a suceder lo mismo. Va a estar la alerta de alguien se robó unas credenciales, alguien está haciendo movimientos laterales, alguien, No, tan solo desde la numeración. exacto, alguien está enumerando tu directorio, ¿no? O sincronizándolo. Imagínense que alguien está sincronizando el directorio activo sin mi autorización. Claro, claro. Y es por eso justamente el por qué utilizamos esa palabra de disciplina, ¿no? Porque debemos de irnos a la alarma de todo está bien. Es decir, que estar vigilando, estar constantemente viendo las herramientas que efectivamente todo esté bien para nuestra tranquilidad. Y bueno, ya nomás para ir cerrando la sesión del día de hoy, eh, hablamos de Defender for Identity, hablamos y bueno, eh, enlazando un poco sobre el Zero Trust, una herramienta muy importante para proteger el pilar de identidad. Hablamos de protocolos legados, hablamos de directorio activo, de cómo herramientas como Mimikatz pudieron aprovechar el conocimiento extremo que tenemos de protocolos legados, y que se pueden utilizar técnicas justamente para llegar a hacer a aplicar algo ofensivo, ¿no? También hablamos de cómo Defender for Identity nos ayuda a identificar todo esto, y el proceso de instalación. Ahí me gustaría
pedirle a Álvaro si, y esto es, a ver si quieres, que nos ayudes a hacer un video, otra sesión que solo sea un paso a paso de cómo hacemos el despliegue, cómo preparamos, cómo corremos el tree sizing tool, cómo lo Desde cero. analizamos desde cero, cómo creamos las cuentas, ¿para qué? Para complementar esta sesión, ¿qué opinas? Sí, sí, de acuerdo. ¿Sí? Sí, ¿Te lo parece? hacemos. Está bueno cuando lo comprometes en vivo. Exacto, exacto, por eso lo hice, a ver si lo logramos para poder hacerlo. Bueno, pues entonces tendremos próximos videos y hablaremos de estas identidades legadas y cómo protegerlos en esta actualidad donde existen aún más riesgos. Y pues nada, creo que tenemos para la parte de las guías operativas, tenemos otros videos también en YouTube disponibles para si quieren darle un vistazo al proyecto GOL de las guías operativas. Ya hemos hablado también de ello junto con Marcelo. Entonces, no sé si se me está escapando algo. Tenemos el canal de Zero Tools Academy También tenemos el canal de Zero en Tools Academy en YouTube. YouTube. Y no, yo creo que con esto llegamos prácticamente al final. Y no sé si vale la pena mencionar que la siguiente semana vamos a hablar de mitos. Sí, próximos videos tenemos con Álvaro que lo acaban de comprometer No, pero ese hay que para, programar. Hay que ver, para ¿no? darle Hay que ver cuándo, pero seguimiento para el director activo y también tenemos el próximo evento que pudiera ser para la próxima semana la próxima semana. para hablar de inteligencia artificial ofensiva, en particular de los modelos que nos ayudan a detectar vulnerabilidades. Justo. Comentarios, estamos a sus órdenes. Pues nada, muchas gracias Álvaro por la invitación y platicamos próximamente. Y muchas gracias a los que estuvieron en la sesión en vivo. Un saludo a todos. Y pues nada, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias a todos. Buen día.